Verse en esa presencia hermosa, gloriosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, quisiera pensar que sí, porque en verdad nada, absolutamente nada es más valioso que la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro trabajo, esa presencia que nos sigue a todas partes donde vamos, aunque a veces nosotros neciamente lo ignoremos. Aunque a veces nosotros no entendamos qué está sucediendo sobre nuestra vida ni sobre nuestra persona. A veces no entendemos que Jesucristo nos ha tocado, nos ha ungido con el Espíritu Santo y esa unción camina con nosotros aunque lo neguemos muchas veces. Aunque nosotros a veces lo menospreciemos, el Espíritu Santo allí está porque habita en nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú, Señor, eres maravilloso, eres hermoso. Y tu amor infinito, Señor, es el que nos tiene aquí de pie, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, Señor. Yo te digo, Señor, desde el fondo de mi corazón, que no quiero irme de tu presencia, que no quiero estar lejos de ti, Señor, que no puedo estar lejos de ti. Que si a veces, Señor, nos equivocamos, a veces fallamos, a veces somos como bestias, Señor, porque no meditamos en todo lo que tú nos das. Pero tu infinito amor, Señor, nos guarda en el hueco de tu mano, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por este día, por esta hora. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar. No sé tú, pero en verdad el tiempo de la alabanza es un tiempo hermoso. Y es un tiempo que yo te recomiendo, te pido encarecidamente, no te lo pierdas. No te lo pierdas, porque es la preparación de nuestro corazón, es la preparación de nuestra tierra donde se va a sembrar la palabra. Y como tú sabes, y si no sabes, pues yo tampoco sé, pero sé que los campesinos, antes de poner una semilla, primero preparan la tierra. Dios es igual. Dios, antes de plantar la semilla de la palabra en nuestro corazón, prepara nuestra tierra para que sea tierra fértil, tierra buena, tierra que dé fruto con la palabra que va a entrar en ella. Vamos a comenzar y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la bendición de dar. Y quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Yo sé que el capítulo 8 y el capítulo 9, muchas veces, la gran mayoría de las veces, se usa en las iglesias para orar por las ofrendas, por los diezmos, para que la gente entienda que tiene que dar. Pero ¿sabes qué? El Señor me habló de otras formas de dar. No necesariamente la económica, y no vamos a hablar de la cuestión económica hoy, créemelo, porque hay cosas mucho más valiosas que tú y yo podemos dar, y que el Señor nos tiene para darlas. Es decir, ya las ha puesto en nosotros, y nosotros estamos ahí, ahora sí que engordando, como dicen en mi tierra, engordando la cochi, es decir, nada más llenándonos nosotros, pero no estamos muchas veces dando lo que nos corresponde dar. Amén. Dice la palabra que nosotros tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Entonces, es un tema importante y espero que el Señor me dé la inteligencia para poder aterrizarlo bien y para poder dar el mensaje así como yo lo entendí. Muy bien, ¿ya lo tienen? Segunda de Corintios 8. Muy bien.
Dice así, se llama la ofrenda para los santos este capítulo y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de gozo y tremenda riqueza. Caray, ¿sí dice así? ¿Sí dice tremenda riqueza? No, dice, y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas, allí sí, de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les diésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta, en Jerusalén y en gran parte del Imperio Romano, porque estaba dominado por Roma todo esto, comenzaba a haber persecución para la iglesia. Y esa persecución producía obviamente lo que produce cualquier persecución, que las personas se escondieran, hacer todo a oscuras, que nadie se diera cuenta, porque si te descubrían, te mataban. Eso se dio en los primeros años de la iglesia y eso, mi hermano, está comenzando a verse hoy también. Y hay una razón que tú y yo conocemos, pero que a veces queremos o pretendemos ignorar. Y es que estamos precisamente, como hemos venido predicando en estos días, comenzando los últimos tiempos. Y dice la palabra, dijo el Señor, que en los últimos tiempos habría persecución para nosotros. Y mi hermano, mientras tú y yo estamos aquí en este país que todavía nos permite reunirnos libremente, me enteré hace unos días que en un país de África, no estoy seguro si era Nigeria, 200 cristianos fueron quemados vivos. Y tú y yo estamos aquí con libertad, con la libertad de poder reunirnos, con la libertad de poder adorar a nuestro Dios. Pero mi hermano, llegará el día en que seremos perseguidos, ¿eh? De eso no tengas la menor duda, porque eso está escrito. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí? Que en Jerusalén había necesidad y había escasez. Mientras en Macedonia no dice aquí que hubiera riquezas, dice que en su pobreza, y dice profunda pobreza, ellos abundaron en riqueza de generosidad. ¿Y a qué se refiere esto? Fíjate bien, ¿quién es más generoso? ¿El que trae 1,000 pesos en la bolsa y da 100? ¿O el que trae 5 pesos y da 5 pesos? Sí, ¿verdad? Porque el Señor en una ocasión les dijo a sus discípulos: en verdad os digo que esta viuda ha dado más que todos los demás, porque los demás dieron lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. Entonces dice aquí que los hermanos abundaron en generosidad, pero eso digamos que es la parte económica, que no es menos importante, pero no es el tema de hoy, no es el tema. Lo que a mí me encanta es que dice más adelante que Pablo dice: yo doy testimonio de que ellos han dado con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, estaban haciendo un verdadero sacrificio para apoyar a sus hermanos de Jerusalén. ¿Sí? Y aún así dice que ellos le pidieron a Pablo con ruegos: Pablo, por favor, no nos hagas menos. Somos una iglesia pobre, no tenemos dinero, pero no nos impidas participar. No nos lo impidas, permítenos participar en esto. Danos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
Y el versículo 5 dice que eso lo hicieron no como ellos esperaban. Quizás ellos esperaban, no sé, voy a inventar una cantidad, ver 1,000 pesos en la ofrenda. Pero dice que ellos dieron más de lo que esperaban. ¿Por qué? Porque primero se dieron a sí mismos al Señor. ¿Sí? Y esto es lo importante. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero fíjense bien qué tremendo está esto, ¿eh? Lo primero que hicieron los hermanos de Macedonia fue darse a sí mismos a Dios. ¿Y qué necesitas tú? ¿Cuánto dinero necesitas para darte a ti mismo a Dios? ¿Cuánto? Nada, ¿verdad? Nada. Es decir, Dios no te pide un centavo, no lo necesita, mi hermano. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita tu dinero, te necesita a ti. Eso es lo que Él quiere. Ese es el tesoro que Jesús vino a recoger. El dinero no. Dice la palabra que Jesús, siendo rico, se hizo a sí mismo pobre. A nosotros nos han pintado un Jesús que era pobre, ¿verdad? Siempre pobre, pero la palabra dice que Él no era pobre, Jesús era rico, muy rico. Porque si tú te imaginas que José era un carpinterito que hacía sillitas de madera y cajitas, te equivocas. Cuando habla de carpintero, habla de un constructor. O sea, era un varón que tenía muchos negocios. Y Jesús era rico, pero dice que Él se hizo a sí mismo pobre. Es decir, si tú te estás imaginando que Jesús entregó lo que tenía, estás en lo cierto. Él dio todo lo que tenía porque lo que menos le interesaba a Jesús era el dinero. Lo que menos le interesaba. Por eso cuando le pidió al joven rico, da tu dinero a los pobres, vende todo y da tu dinero, es porque Él lo hizo. Y Jesús nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Entonces, dice la palabra que el joven pobre se puso triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús dio lo que Él tenía para poder llevar a cabo la obra que el Padre había puesto en su persona. Y es lo mismo con nosotros, hermano. Nosotros muchas veces pensamos que no es necesario que hagamos algo más, porque no tiene caso, o sea, ¿para qué? Y sin embargo, la palabra nos dice que primero tenemos que entregarnos nosotros mismos a Dios para luego poder abundar en dar a los hermanos. ¿Y qué vamos a dar? Miren, yo sé si alguno de mis amigos y compañeros de la secundaria, cuando yo fui a la secundaria hace poquitos años, como 10 más o menos, no se rían. Hace como 10 años, repito, que fui a la secundaria, tuvimos maestros que nos enseñaron muchas cosas, gracias a Dios, pero esta semana se me vino a la memoria un poema, no se los voy a decir porque venimos a hablar de Dios, pero les voy a dar una idea más o menos de qué habla. Un poema de Amado Nervo que se llama Dar. Si no lo han leído, léanlo, búsquenlo, apúntenle ahí, llegando a la casa a buscar Dar de Amado Nervo. Y me venía a la memoria durante todos estos días y decía, bueno, ¿por qué, Señor, por qué? ¿Por qué me pones esto? Si esto es secular, esto no es bíblico. ¿Sí? Sin embargo, les voy a leer un poquito lo que dice. Fíjense, dice el poema, dice, todo hombre que te busca va a pedirte algo. El rico aburrido, la amenidad de tu conversación. El pobre, tu dinero. El triste, un consuelo. El débil, un impulso. El que lucha, una ayuda moral. Dice, todo hombre que te busca, de seguro va a pedirte algo. Y luego dice, y tú te impacientas, tú te enojas porque se acercan a pedirte algo. Dice, ¿no te das cuenta que Dios ha puesto en ti el privilegio de privilegios?
el mayor de los bienes, dice, la prerrogativa de prerrogativas, dice. ¿Y cuál es esa prerrogativa? ¿Cuál es ese privilegio? ¿Cuál es el mayor de los bienes? El poder dar. Y aquí no habla de dinero, tampoco habla de dinero este poema. Dice que tú puedes dar todo el tiempo, todo el día, una sonrisa, un apretón de manos, una palabra de aliento. Y dice que conforme lo haces, esto fue lo que me hizo decir, pues, por esto, ¿verdad? Que mientras lo haces te pareces más a Él. Y está con mayúscula. Es decir, mientras tú te inviertes tu día en dar, cada vez te pareces más a Jesús. Amén. Fíjate bien, dice, ¿por qué? Porque Él es el dador perpetuo. Él todo el tiempo está dando. Y ya, hasta ahí llega. Ya no les voy a leer más del poema. Luego lo ven ustedes en su casa. Entonces, cuando yo hice memoria de este poema y lo releí, dije, pues es que es verdad. O sea, a pesar de que es una obra secular, nos habla realmente de lo que nosotros necesitamos estar haciendo todo el tiempo, y es dar. Y te repito, no te asustes si apenas estás comenzando a ver la transmisión. No te asustes, no vamos a hablar de dinero. No nos interesa el dinero. No nos interesa para nada. Gracias a Dios, Dios, a través de ustedes, gracias, por supuesto, pero Dios sostiene esta obra. Nosotros no estamos pidiendo dinero a nadie. Lo que es importante es que tú entiendas que dar no es solamente dar en económico. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos dar para Dios. Y una de las principales, porque fíjense bien, cuando tú recibes a Jesús y le dices, y yo creo que todos lo hemos hecho, quizás en la emoción, quizás en el sentir el Espíritu Santo que está entrando a nosotros, dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O como dijo Samuel, ¿verdad? Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Y viene enseguida, Dios responde a las promesas, ¿eh? Si tú dices, heme aquí, Dios dice, véngase. Dios no te va a desechar. Dios no te va a decir, ay no, tú no porque estás chaparrito y estás gordito. No, yo busco puros güeritos, altos y de ojo azul. No, como sea que seas, como sea que vengas, de donde te hayas sacado, si tú le dices, heme aquí, Él va a decir, adelante, te voy a usar, te voy a usar. El problema está en que yo le llamo, yo en lo personal, que después de esto viene el síndrome del M. Del M aquí. ¿Cuál es el síndrome del M según el Evangelio de Óscar, capítulo 985? En que cuando tú le dices al Señor, heme aquí, Dios va a tomar lo que tienes y te va a pedir lo que menos tienes. Ya sé que dices, híjole, pues si no tengo dinero es lo primero que me va a pedir. No. ¿Qué es lo que menos tienes en el día? Tiempo. Es lo que menos tienes. Yo no sé si a ustedes les sobran horas del día, pero a mí no me sobran. ¿Verdad? Hasta quisiera que el día fuera de 30 horas para ver si me alcanza a hacer unas cosas más. Entonces, tiempo no te sobra, ¿verdad? Pues, ¿qué crees que te va a pedir el Señor? Tiempo. De eso que no te sobra, te lo va a pedir. De aquello que quieres mucho, ¿qué le pidió Dios a Abraham? A su hijo. Le dijo, este muchacho, pues ya no era tan muchacho, ya estaba grandecito, pero bueno, comparado con Abraham era un chiquillo. Pero le dijo, ese muchacho, tu hijo, al que amas. ¿Te das cuenta? No le dijo, tráete uno de tus criados y sacrifícalo. ¿Verdad que no? Le dijo, lo que más amas, eso quiero que vengas y me lo entregues aquí y que lo sacrifiques delante de mí. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se escondió? ¿O que le dijo, no, Señor, ¿cómo? Espérate, es mi hijito amado, mi precioso? No, ¿verdad? Abraham dijo, al día siguiente
Dice, fíjense, lean la palabra y van a ver que en la palabra dice que Abraham temprano en la mañana cargó su burro, sus carros, agarró 2, 3 criados al muchacho y les dijo, vámonos. O sea, Dios, quiero decir, Abraham no se lo rehusó a Dios, no se lo negó a Dios. Y era lo que más amaba. Ya estaba viejo, ya estaba cascarita, más cascarita que al principio, porque tenía 100 años cuando nació Isaac. Entonces, imagínense, ya pensar en tener otro hijo, pues yo creo que ya estaba, si al principio estuvo difícil, pues ahora más, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él le dijo, claro que sí, Señor, tú me lo diste, yo te lo entrego. Pero fíjense bien, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Porque a pesar de ir en esa situación, él tenía confianza en que Dios iba a hacer algo. Y nosotros muchas veces nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo, de que no tenemos los recursos necesarios, de que tenemos que trabajar como locos todo el día porque es que hay que aprovechar ahorita que hay trabajo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando no hay trabajo tampoco tienes tiempo. ¿O sí? ¿Verdad que no? Cuando no hay trabajo tampoco tienes tiempo de venir. Así que no le eches la culpa al trabajo, porque no es verdad. Y cuando el Señor nos pide a nosotros algo, nos pide nuestra persona. A Dios no le interesa otra cosa más que seas tú quien voluntariamente se ofrenda. ¿Sí? Dice también la palabra que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como ¿qué? Como ofrenda, como sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Verdad que sí dice? Entonces no estoy inventando, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Eso es lo que busca. No busca otra cosa, no le interesa otra cosa más que eso. Y fíjense bien, vamos a ir ahora al capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Ya ellos habían dado materialmente lo que podían. ¿Por qué? Porque Dios no te pide más de lo que de lo que Él te da primero, ¿sí? O sea, Dios no te va a pedir 1,000 pesos si primero no te los dio. Dios no te va a pedir tu vida si primero no te la dio. ¿Quién es el dador de vida? Dios. Dios no va a pedir tu salud si primero no te la dio. Cualquier cosa que Dios te pida, primero Él te la da a ti. Para que no puedas tú decir, es que no tengo, Señor. ¿Cómo no, mi hermano? Si te acabo de dar. Que nos hagamos así como que eso no es para mí, es otra cosa, pero primero te da. No te va a pedir jamás algo que no te haya dado primero. Ok, vamos a leer segunda carta a los Corintios 9, versículo 1. Fíjense bien cómo Pablo estaba, o se puede decir que se sentía confiado y sabía lo que representaba la iglesia de Macedonia, ¿sí? Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice, pero he enviado hermanos a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea vano en nuestra parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es decir, un año antes Pablo ya les había comentado, hay problemas, nos están persiguiendo allá, les voy a pedir, apóyennos. ¿Cuántas veces les hemos pedido aquí apoyo en oración, apóyennos con lo que puedan, apóyennos? Un año antes, y ese año tenían preparándose ellos para poder estar listos. Sin embargo, Pablo, a pesar de la confianza que tenía, dice, pero primero les mandé a unos hermanos
¿Para qué? Así como, oigan, ya va a venir Pablo, si están preparados con lo que él pidió. No vaya a ser que llegue y ¿qué crees? No nos acordábamos. Se nos fue el rollo. Es que tuve tanto trabajo que se me olvidó. Se me olvidó. Para que no fueran a quedar mal. ¿Por qué? Porque dice, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Por no decir ustedes de nuestra confianza. ¿Sí? Es decir, para que no vayan a sentirse mal, o sea, ahí vamos, tranquilos. Dice, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y luego dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué pasa entonces? Yo sé que todos nosotros, cuando llegamos al Señor, Dios pone en nuestro corazón, ya les platicaba hace 8 días, ¿verdad? De un hermano que decía, de aquí nadie me saca. Aquí si salgo es con los pies por delante. Y no nada más eso, yo me voy a encargar de llenar todas las sillas de esta iglesia. Pues las llenó de polvo, porque de gente nunca llevó a nadie. ¿Sí? Pero en la emoción, fíjense bien, la última alabanza a las que les pedí que pusieran atención, ¿qué dice? Perdóname, le pide perdón al Señor si actué por emociones. Y muchas veces actuamos por la emoción, porque es tanta la emoción que decimos, wow, esto es lo que yo quiero. Pero cuando viene no la exigencia, sino la petición del Señor, ya como que ya no es lo mismo. O sea, hablar se escuchó muy bonito, pero hacer ya no es tan bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces empezamos a sacar cuentas y malamente pensamos lo que nos va a costar. ¿Sí? Y no me refiero, les repito, a lo económico, nos va a costar en tiempo, en dedicación, en aplicación, en dejar de hacer otras cosas. En dejar de ir a entrenar para el fútbol, en dejar de salir con los amigos. Nos va a costar muchísimas cosas. Pero en un momento dado nos parece a veces un precio alto para pagar. Y decimos, no, mejor no. Ay, ya me marcó el pastor, le pongo ahí en silencio para que no se oiga. Y ni lo voy a abrir porque el pastor va a ver las flechitas azules y va a ver que ya lo vi, mejor que piense que no lo he visto. ¿Sí? Digo, no sé, aquí yo sé que nadie hace eso, pero sí me han contado que en otras iglesias hay quien lo hace. ¿Sí? Entonces mejor, no vaya a ser, mejor no, mejor que ni me encuentre el pastor. ¿Y qué sucede? Dice aquí que entonces el que siembra escasamente va a segar escasamente, mi hermano. Digo, es cuestión de matemáticas elementales, ¿eh? Si yo siembro un frijolito, y conste que yo ya lo hice, una vez lo hice como experimento, dije, quiero saber cuánto puede producir una semilla de frijol. La puse en una maceta, que no es la mejor tierra, pero en una maceta. ¿Y qué creen? Ese frijolito dio como 450 frijolitos. Fíjense bien, ¿eh? Y cuando yo vi eso dije, wow, quiere decir que si hubiera sembrado 1 kilo, estaría vendiendo frijol. ¿Verdad que sí? Pero, ¿cómo sembré? Escasamente. Sembré 1 y aún así el Señor dijo, ahí te van 450 frijolitos. Pero luego me di cuenta que esos 450 frijolitos eran como medio kilo, entonces no era así como que mucho, ¿verdad? No alcanzaba para mucho, pero contados, dices tú, un solo frijolito dio 450. Si hubiera plantado 10, 20 o 100,
tendría un bonche así de frijol. Pero no lo hice. Entonces sembré escasamente, coseché escasamente. Pero cuando cosechas abundantemente, ¿qué dice la palabra? Pero cuando siembras abundantemente, también vas a cosechar abundantemente. Entonces, dice enseguida, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo propuso en tu corazón? Sencillo. Esa emoción que tú sentiste cuando recibiste al Señor y dijiste, yo quiero venir todos los días, hazlo, mi hermano. Así de sencillo. Lo propuso Dios en tu corazón, hazlo. No se necesita nada más. No se necesita. Lo que Dios haya puesto en tu corazón, el chiste es hacerlo. Nada más. Porque lo que Él propuso es proporcional a lo que Él te quiere entregar a ti. Y te repito, no hablamos de dinero, hablamos de muchísimas cosas, de muchísimas otras cosas que son más importantes que el dinero. Ese tiempo que no tienes, esa hora que te pesa invertir en buscar a Dios, esa levantada en la madrugada que te pesa para levantarte a orar, o esos minutos antes de acostarte que te vuelven a pesar para orar. Esos momentos en que el Señor te dice, detente, porque a mí me lo dijo, muchísimas veces. Cuando yo comencé mi camino en Cristo, el Señor me detenía en muchos lugares y así como me detenía, buscaba yo una banca en la calle, en un parque, donde sea, y allí mismo me sentaba, sacaba mi Biblia y decía, ¿qué quieres que vea, Señor? Yo no conocía la Biblia, nunca la había tenido en mis manos. Así que no creas que me sabía todos los versículos. No me los sabía. Pero si el Señor me decía, siéntate, abre tu Biblia y lee, eso hacía yo. Porque Dios lo estaba poniendo en mi corazón. Entonces, ¿yo qué hacía? Obedecer, nada más. Nada más. Estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Muchas veces me bajé del camión, muchas veces caminando me detuve, muchas veces estaba con alguna persona y ya decía, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, y salía de con él y iba y me sentaba a leer. Porque algo que yo atesoré desde un principio, yo sé que tú también lo haces. Por eso las Biblias se maltratan físicamente, porque las cargas para todos lados. A ver, ¿traen sus Biblias? Sí, ¿verdad? A ver, nomás levántenla, quiero ver cómo están sus Biblias. Muy bien, muy bien. Veo muchas nuevecitas, ¿Qué significa eso? Que saliendo de aquí la guardan en su casa y ahí se queda los 6 días de la semana que restan. Pero cuando tú la empiezas a cargar para todos lados, ¿qué crees que pasa? Se maltrata, se empiezan a caer las hojas, se empieza a desbaratar. Miren, y esta ya está reparada una vez, miren. Se rompen los lomos, se deshojan, las hojas se arrugan, se doblan, porque luego las cierras y las cerraste mal y se dobló, y etcétera. Y ahorita me van a mostrar otra vez las suyas al rato. Su Biblia debe estar así, miren, toda llena de marcatextos, de subrayados. Me imagino que así están, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, yo sé que sí. Y si no están, yo sé que pronto lo van a estar. Pero para que vean ustedes, por eso dice al final de esta frase que Dios ama al dador alegre. Porque el dador alegre da lo que Dios le pide con gusto, con gozo. Si el Señor me dice, ponte a orar, con gozo me pongo a orar. Porque yo sé que a ti, así como a mí, Dios ha puesto muchas veces en tu corazón orar por alguien. Te trae a alguien a la memoria. Ah, caray, no sé por qué, pero estoy pensando en Pepe, mi amigo de toda la vida. No sé qué le esté pasando, pero lo traigo en mi pensamiento. Entonces Dios me está diciendo que ore por él. ¿Qué le sucede? No sé qué le sucede, pero Dios me está pidiendo que ore por él. ¿Y qué hago yo? Obedezco, me detengo y oro por él. ¿Sí?
Porque así debe ser, así debe ser. Por eso dice, Dios ama al dador alegre. Y fíjense en el versículo 8, ¿qué dice? 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abunden para toda buena obra. Amén. Fíjense bien, O sea, tú dices que no tienes tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Aquí dice que Dios es poderoso para hacer que tengas tiempo. Y no solamente que lo tengas el suficiente, porque aquí habla de tener lo suficiente, sino que tengas, ¿para qué? Para que abunde en buenas obras. Entonces, si Dios te está pidiendo tiempo y tú accedes y tú se lo entregas, Él va a hacer que tengas más tiempo. En verdad, créemelo, mi hermano. Yo también tengo un día de 24 horas como tú, pero cuando tú le dices al Señor sí, Él te da tiempo. Y si alguien me quiere desmentir, nomás levante la mano. Cuando tú le has entregado al Señor tu tiempo, Él te da más para que te alcance para todo, para tu casa, para tu trabajo, para tu familia, para buscarlo a Él, por supuesto. El tiempo te va a alcanzar, pero mientras no se lo entregues, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar y vas a andar vuelto loco y no vas a dormir en las noches, porque la noche está hecha para descansar, ¿verdad? Pero vas a andar tan abrumado que ni siquiera vas a poder dormir. Y si te está pasando, ya estás escuchando cuál es la respuesta. Ya estás sabiendo por qué. ¿Por qué no he podido dormir en toda esta semana? Aquí está la respuesta, la estás escuchando. Porque no le has entregado al Señor tu tiempo. Porque no lo has dejado que Él lo administre. Porque si tú lo dejaras que Él lo administre, con 8 horas de trabajo tendrías lo suficiente para hacer lo que necesitas. Pero como no se lo entregas, no te alcanzan 16 ni 20. Y no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Porque estamos administrándolo nosotros. Y fíjense bien. En el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué significa esto? Dice que el que da semilla al que siembra. Entonces, ¿quién da la semilla? Dios. Fíjense bien, le da la semilla al que siembra, pero dice que le da pan al que come. Entonces, Dios te da el recurso. Estamos hablando de tiempo en este caso, ¿sí? Dios te da el tiempo. Pero ¿qué haces con ese tiempo? ¿Lo siembras para que se multiplique o te lo comes? Acuérdate que lo que te comes, dice el Señor, lo que entra por la boca termina en la letrina. Entonces, aún el tiempo que tú te comes se va a la letrina, se va a la basura. Pero el tiempo que tú siembras se multiplica. La vida que tú entregas, que tú siembras, se multiplica. La salud que tú siembras en el Señor se multiplica. Pero cuando no la siembras, ¿qué sucede? La salud te tiene postrado. Y no hay dinero que te alcance para estar curándote. ¿Por qué? Porque no lo has sembrado en el huerto del Señor. Entrégale tu enfermedad. Dile, Señor, ¿sabes qué? Yo ya estoy hasta acá, Señor. Ya. Dime dónde la voy a enterrar porque ya no quiero. Quiero enterrar esa enfermedad. Y el Señor te va a decir cómo la vas a enterrar. Y entonces la salud, que es lo que tú estás sembrando, va a empezar a florecer también. Y mi hermano, no te estoy hablando de cosas que no sean reales, porque Dios es real en todos estos puntos. En todo lo que estamos hablando, Dios es real. Dios no anda con medias tintas, pero tampoco quiere que tú y yo andemos con medias tintas. Él es el Señor y dice que es el Señor
de todo absolutamente. No hay nada que escape al control de Dios si tú se lo entregas. No hay nada que quede fuera del control de Dios si tú en verdad le dices, es tuyo, Señor, mi vida es tuya. Por eso te dije desde un principio, la bendición de dar es algo que Dios nos da, porque ¿cuál crees que sea la mejor posición? ¿El recibir o el dar? El dar. ¿Por qué? Porque cuando tú das, significa que estás en la posición de poder otorgar, lo que sea, Pero cuando tú estás recibiendo, significa que careces de eso. Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de los que dan o del lado de los que piden? ¿Y sabes qué? Al principio de este capítulo, el capítulo 9, dice, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. Fíjense bien, la palabra ministrar significa dar a alguien algo, servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio, dice la descripción. Pero en la cuestión bíblica significa averiguar cuáles son las necesidades de alguien y atenderlas. Llevar a cabo la obra del Señor. Yo no sé si tú ya no te metas en más problemas así a querer ayudar a todo el mundo. Nada más voltea a tu alrededor y ve a tu familia. Date cuenta de tu familia y tú sabes qué le hace falta a tu familia. Y vuelvo al punto, no estoy hablando de dinero, no estoy diciendo que saques de tu bolsa y les des dinero. Tu familia muchas veces necesita una palabra de consuelo, necesita una palabra de apoyo, necesita, así como tú y yo lo necesitamos, conocer de Dios. ¿Y cuántas veces has invertido 5 minutos en hablarles de Dios? ¿Cuántas veces lo has hecho? A tus amigos. Yo sé que es difícil porque los amigos luego te van a empezar ya ni te van a hablar, pero no importa, que no me hablen. Pero que no quede por mí que ellos conozcan algo del Señor. Y si ya no me invitan a las reuniones, que no me inviten, no pasa nada, absolutamente nada. Pero la semilla que quedó en sus corazones, algún día Dios va a hacer que esa semilla germine y dé fruto. Y esto lo tenemos que hacer siguiendo el ejemplo de Cristo. Yo les decía que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. En Filipenses 2:6, Filipenses 2, versículo 6. Fíjense bien, esto está tremendo porque Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses 2:6. Fíjense bien, nosotros muchas veces estamos negándonos o resistiéndonos a dar porque pensamos que no tenemos. ¿Sí? Porque pensamos que no hay de dónde sacar para dar. Pero se nos olvida que antes que nosotros siquiera pudiéramos tener mente o conocimiento o razonamiento para pedir, Dios ya nos había dado. Él ya nos había dado. Él ya había puesto los recursos a nuestro alcance. Ok, en Filipenses 2:6 dice, habla de Jesucristo y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesucristo, siendo Dios, se despojó de esa deidad para hacerse como nosotros, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo bajarle 2 rayitas a lo que pensamos que somos? ¿Por qué pensamos que hay cosas más importantes?
Si para Cristo no hubo nada más importante, ni siquiera el ser como Dios, para hacerlo por nosotros. Entonces, lo que te decía hace un momento, Dios nunca te va a pedir lo que no te ha dado. Cristo nos ha dado su vida, Cristo nos ha dado su presencia, nos ha dado su salvación, nos ha dado su poder, y nosotros le escatimamos el tiempo. Nosotros le escatimamos el buscarlo. Siempre encontramos un pretexto para no hacerlo. Pero a él no le importó nada de eso, y se hizo ni siquiera, se hizo como nosotros, pero aún siendo como nosotros, todavía más abajo, humillándose hasta la muerte, y dice aquí muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué muerte de cruz? Yo estaba pensando también, ¿por qué Jesús antes de ser crucificado dice, tomen su cruz y síganme? Entonces no lo habían crucificado todavía y les dijo así, ¿no? Tomen su cruz y síganme. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la cruz era un castigo para los más miserables, para lo peor de lo peor, y la gente, todos los condenados a la cruz, tenían que ir cargándola. Entonces Jesús les estaba diciendo, tráiganse eso, tráiganse todo eso que les va a costar la vida, tráiganselo, tomen su cruz y síganme. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer lo mismo. Todavía no lo había hecho físicamente, pero acuérdate que en la mente de Dios y en el corazón de Dios las cosas están hechas desde el principio de los tiempos. La palabra dice en Apocalipsis, habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo hubiera sido hecho, Jesús ya había sido inmolado. Ya había sido sacrificado. Porque ese era el plan del Padre. O sea, en la mente del Padre, en el corazón del Padre, Jesús ya había sido sacrificado por nosotros antes siquiera de que el mundo existiera. Entonces, ¿qué esperas? ¿Por qué dices que no puedes? ¿Por qué dices que no tienes? ¿Por qué dices que te falta? ¿Por qué dices que no hay de dónde sacar? Si lo que tienes, lo tienes por Dios. Y fíjate bien, dijimos que, acabamos de leer que el que siembra escasamente, recoge escasamente, y el que siembra en abundancia, recoge con abundancia, ¿verdad? Y fíjense bien, ¿qué pasó cuando Jesús se sembró a sí mismo por nosotros, se entregó por nosotros? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Recibió Jesús más de lo que sembró? Sí, se multiplicó su sacrificio, el Padre lo reconoció, y no solamente resucitó, sino que lo exaltó hasta lo más alto. Dice, ¿para qué? Para que en su nombre todas las rodillas se doblen, todas, y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Entonces los hermanos de Macedonia, ¿qué dice? Primero se entregaron a Dios. ¿Para qué? Para que toda la gloria de lo que estaban a punto de hacer y dar fuese para Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, hermano. Es lo que tenemos que entender, que todo lo que hagamos y tengamos que hacer debería ser para la gloria de Dios. Y por cuanto es para la gloria de Dios, no le podemos rehusar nada, porque Él ya nos lo dio primero. Él ya lo hizo. No necesitas tú hacer nada, absolutamente nada. Sacrificio para salvación, Dios no te pide eso. Dios no te pide que entres de rodillas para recibir salvación. No, mi hermano. Dios no te pide que vayas
a subir a un cerro, allá a sacrificarte y decir, Señor, aquí estoy. No, lo único que Dios te pide es que tú le entregues tu corazón, que te entregues a ti mismo. Eso es lo que Él quiere. ¿Y sabes cuál va a ser la recompensa por hacerlo? La vida eterna, mi hermano. Si te parece poco, nada más piensa cuántos años puedes vivir aquí. Yo conozco, mi bisabuela, que es la persona que yo más años conocí, que vivió 112 años. Pero se le terminaron sus años y se acabó. O sea, por 112 que fueran, se terminaron. Entonces, ponte a pensar tú, ¿cuántos años crees que puedes vivir? Yo no sé porque yo tengo 60 y muchos y no sé si Dios me va a permitir llegar a los 80, a los 90, no sé. No, a los 90 y muchos también, ¿verdad? No sé cuántos me permita llegar a cumplir, pero ¿sabes qué? Sí sé que el día que a mí me toque irme, yo ya sé a dónde voy. Yo ya lo sé. Pero fíjate, el otro día platicaba con un amigo mío que es pastor y decía, yo sé que yo soy salvo, pero yo no sé si tú lo eres. No sé. El único que sabe si eres salvo o no, por supuesto Dios en primer lugar, pero enseguida tú. Porque tú sabes si estás viviendo conforme la palabra de Dios. Tú sabes si en verdad le has recibido en tu corazón y lo has hecho tú, Señor. Solamente tú sabes si en verdad le has entregado tu vida. Yo no lo sé, por eso yo no puedo asegurar. Pero si tú, analizando y dices, sí lo he hecho, pues seguramente tú también tienes la seguridad, así como la tengo yo, de que somos salvos. ¿Verdad? Pero eso solamente lo saben Dios y tú. Yo no lo sé. Yo espero, yo creo, yo confío en que sí hayas hecho todo esto y confío en que eres salvo. Pero el único que sabe si sí es Dios y tú. Y no necesitas ser un genio, nada más ponte a pensar, ¿qué estoy haciendo en este momento de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿En verdad le he entregado mi vida a Dios? ¿En verdad se la he dado? ¿En verdad le he dicho, Señor, aquí estoy? Si no lo has hecho, mi hermano, ¿sabes qué? Te quiero decir que Dios es tan hermoso y tan misericordioso que nos ha prestado aliento para, si no lo has hecho, hoy lo hagas. Y hoy tengas y puedas tener la seguridad de que cuando partas vas a ir a su presencia. Porque si no la tienes, mi hermano, esa seguridad, es tiempo, todavía estás a tiempo de poder hacerlo. No lo dejes para mañana, porque para mañana no sabemos qué va a suceder. Yo he conocido personas cercanas que salen, por ejemplo, salen hoy domingo a un paseo y de regreso tienen un accidente y mueren instantáneamente. Entonces, ¿quién te garantiza que mañana va a haber tiempo de hacerlo? El tiempo es hoy y nada más que hoy. Y no vamos nosotros a dar, porque también como cantábamos en la alabanza, busquemos una recompensa. No, esa no es la motivación. Acuérdense que cantamos, más de lo que puedas tú hacer, solo te quiero a ti. Porque no me importa, yo sé que Jesús tiene el poder para hacer cualquier cosa. Lo sé, yo estoy convencido de eso. Pero más que lo que Él pueda hacer, lo que a mí me mueve a darle es que ya lo hizo, lo que ya hizo, lo que ya tú y yo sabemos que hizo. Eso es lo que me mueve a entregarle mi vida a Jesús. No lo que Él vaya a hacer mañana, porque yo no sé qué va a hacer mañana, pero sí sé lo que ya hizo en la cruz. Eso sí lo sé. Y eso, mi hermano, me mueve a entregarle mi vida a Jesucristo.
Y espero y te pido de corazón que lo hagas. Que lo hagas. ¿Por qué? Porque al final del día nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes dar tiempo si no lo tienes. No puedes dar amor si no lo tienes. No puedes dar salud si no la tienes. No puedes dar Espíritu Santo si no lo tienes. Entonces, hay muchas cosas que ya tienes. Y yo sé, de esto sí estoy seguro, que tienes Espíritu Santo. De eso sí estoy seguro. Porque lo has recibido, has confesado a Jesús como tu Señor. Pero falta, mi hermano, que eso que ya tienes, ese don que tú ya tienes, ese don perfecto que Dios ha puesto en ti, ahora lo comiences a dar. Lo comiences a repartir, comiences a distribuirlo, que se derrame en ti para que tú puedas mojar y empapar a todos los que están a tu alrededor de ese mismo Espíritu Santo de Dios. Dice en Santiago 1:17, con esto vamos a terminar. Santiago 1:17. Ay, ya me pasé. Santiago, aquí está. 1:17. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, ¿ya lo tienen? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es dádiva? Dádiva es algo que se da gratuitamente, sin hacer nada. Jesús nos ha dado la salvación de manera gratuita, por gracia. Eso es una dádiva, ¿sí? Pero dice que también que todo don perfecto. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo? ¿Qué le dijo? Si tú conocieras el don de Dios, sabrías que el que está frente a ti es el Mesías. El don de Dios, mi hermano, el don perfecto de Dios se llama Jesucristo. Y ese don ya estuvo aquí, ya nos fue dado, ya nos fue entregado. Ya lo tienes. Y si toda dádiva y don perfecto proviene del Padre, dice enseguida que nos hizo nacer en la palabra por la verdad, y para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí sabes qué es primicia? Lo primero, lo mejor. Cuando tú das primicias, das lo primero que entra a ti, lo primero que recibes. Esas son las primicias, y es lo que Dios quiere que seamos. Esas primicias, los primeros en recibir y los primeros en dar. Eso es primicias. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios es el dador por naturaleza. Y si tienes alguna duda, nada más, yo sé que también te lo sabes de memoria, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a qué? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, si tú crees que estás dando demasiado, nada más repítete Juan 3:16. Él dio a su Hijo único. Él no se escatimó ni se detuvo para hacerlo. Ahora medita tú si estás dando de tu persona lo que realmente deberías estar dándole a Dios. Y espero, porque yo sé que a veces no nos gusta que nos digan las cosas de esta manera, pero ¿sabes qué, mi hermano? Gózate. Gózate porque el Señor
te está dando la oportunidad de hacerlo. Gózate porque tienes vida, gózate porque estás respirando, gózate porque puedes alabar a Dios, gózate porque puedes venir y escuchar la palabra, gózate porque puedes hacer lo que mucha gente se ha ido de este mundo sin tener la oportunidad de hacer. Gózate, gózate en el Señor. Dios nos ha dado todo. No necesitas nada, nada más que lo que Él nos ha dado, Jesucristo, Dios mismo hecho carne y viviendo entre nosotros, para que nosotros no tengamos que andar mendigando ni recibiendo, sino para que nosotros estemos en posición de dar lo mejor de ti. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando una alabanza y en verdad se los digo, gócense, gócense.